Hola, hola, buenas tardes en el Brasil, buenas noches. Te los pido que escriban acá en el chat, por favor, cómo está el audio hoy. Las personas que están escuchando, creo que esté todo bien, el volumen. En el Chile, en los hermanos del Chile tenemos una hora de fuso, entonces tenemos ahora en el Chile 17 horas, en el Brasil, pero se dije 5 horas PM. Agradezco a los hermanos, las personas que están aquí en el Instagram, el Sergio Oliveira AC. Gracias, hijo. Gracias por decirme que está todo bien. Creo que tenemos que hacer siempre la conferencia para que todo salga un poquito mejor siempre. Siempre que en el comienzo de las cosas tengo ese deseo de saber un poquito cómo están las configuraciones, pero ahora creo que está todo tranquilo. Más una vez quiero decir que soy una persona mucho, ¿no? Feliz. Tengo muchas gracias por ustedes que están aquí conmigo. Estoy haciendo la grabación de este vídeo para que después también tengamos lo mismo en YouTube y también el podcast en el Spotify, ¿sí? Y las personas que escuchan después, quiero decirte que ustedes son muy bienvenidos el trabajo. Tengo toda clareza, soy muy consciente de muchas cosas, de que también estoy seguro de que tienes otras cosas a hacer ahora, pero el tiempo que yo tengo es exactamente ese. Tengo llegado en mi casa casi ahora mismo y estoy acá para hablar con usted un poquito. Entonces, después van a escuchar la charla que estoy haciendo, el vídeo, no tiene problema alguno. Solamente voy a decirte que el trabajo de la armonización cuántica tiene que seguir adelante siempre con la información de despertar conciencial, de que las personas que tienen resonancia con ese trabajo están empezando a comprender otras cosas que hasta ahora no hacían ninguna idea de que existían y que tal vez pudiese existir. Perfecto. Entonces, las personas que tienen hablando conmigo por el Instagram, por el WhatsApp también, siempre escribiendo que las informaciones son un poco confusas, que tienes muchas dudas, que no saben por dónde empezar. Entonces ese trabajo de la miércoles cuántica es solamente para hacer con que algunas informaciones lleguen a usted, ¿no? Por medio del Instagram o YouTube o Spotify, para que aquelas pessoas que têm desejo de saber um pouquinho mais, que tenham um pouco de ressonância com esse trabalho. ¿Sí? Entonces, si ustedes están me escuchando hasta ahora, entonces quiero decirte que sea bienvenido al despertar consciencial para que su mejor versión tenga la oportunidad de se apresentar a usted. Y hoy tengo que hablar un poquito sobre velas. Tenemos las velas. ¿Qué son las velas? ¿Cuál energía que tenemos junto con las velas, con las formas pensamiento que tenemos que hacer, ¿no? La forma que por ejemplo, tú acende una vela, que enciende, ¿no? Perdón, el fuego de una vela es un señal muy grande para usted. Sí, então hoje quero falar um pouquinho sobre isso. Então, o trabalho de harmonização quântica que está agora ligando também na língua espanhola tem trazer um pouquinho da possibilidade para as pessoas que desejam saber um pouquinho de como as coisas começam a ocorrer também no trabalho de atendimento de apometria de harmonização quântica, também o atendimento solamente para fazer com que os equipos se manifestem para as pessoas. E um dos fatores super importantes
de este trabajo es exactamente comprender el poder, por ejemplo, de las velas. Cuando los equipos te los piden que hagan de alguma forma que tenham em sua casa, né, uma vela que você pode encender e fazer um pedido, fazer um pouquinho de conexão com a energia do fogo. Então, la información de hoy es exactamente para eso. Una vela no se puede, por ejemplo, tener una vela y acender por acender. Y você encender una vela porque quieres acender, que sea, crees que sea bonito, que sea bello. Oh, qué bonito tener una vela acesa en mi casa. Pero a partir del momento que tienes un poquito de información y al hacer con que una vela se esté en su casa, com o fogo, e quando mira para esta vela e percebe que allí tiene mucho más do que solamente, eu creio como seja a palavra, eu creio que seja a mecha, muito mais do que uma mecha e um fogo, e a cera que estejam ali trabalhando, que tiene outras coisas que puedes fazer com que a energia trabalhe e empiece a trabalhar, por exemplo, a seu favor. Entonces, a partir de este momento puedes hacer mucho más cosas. Traer, por ejemplo, una energía de limpieza para su casa, una sanación para su casa. Y muchas veces los equipos, los maestros tienen una preocupación con nosotros de hacer con que tengamos un poquito más de beneficios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se tiene una vela, que se enciende una vela con su fuego, con toda la energía, y también la forma pensamiento que usted empiezan a hacer en conjunto, todo junto, por ejemplo, tiene una fuerza muy grande de transformar muchas situaciones. En Brasil, algunos casos, por ejemplo, esta información también la he hecho, en portugués y tenemos esas informaciones, en el portugués, y también ahora creo que tengo que hacerla en español. En el Brasil, conozco algunas personas que tienes, por ejemplo, la experiencia de hacer una explosión con una vela. La energía, la intención de maldad, por ejemplo, perdóname. Listo. De maldad, por ejemplo, con una vela, de traer una intención de hacer malo para las personas, y ocurrió la explosión de una vela. Solamente con la forma de pensamiento que se é depositado, que se é empezado sobre aquela estrutura. ¿Comprendes? Entonces, cuando se tiene la conciencia, entra en un aspecto muy importante, empieza a ocurrir la utilización de la energía. Otras personas llaman a eso de magia. La magia, creo que sea así que se dice también en español. Y las personas no comprenden que no tiene diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre magia negra, como lo dije, y la magia blanca. Las personas que utilizan la magia para hacer o bien para las personas y las personas que utilizan la magia para hacer lo malo. Entonces, pero que lo que cambia en esto todo, en la energía, si es para malo, si es para bueno de las personas, solamente la intención de la persona que esté utilizando. Entonces, cuando se conoce la información, empiezas a tener otros resultados, por así decir, de la forma que su vida empieza a cambiar también con el auxilio de tus equipos por medio de una vela, por ejemplo, que es el asunto de hoy. Entonces, muchas en Brasil, como actúo en el Brasil con los atendimientos de la apometría y también las charlas y también por medio de atendimiento online, que los equipos siempre los equipos de los maestros de la Plan Astral piden que se hagan una vela con la intención, también un vaso de agua, muchas veces una vela siempre acompañada con un vaso de agua, para que hagas una transformación, ocurra a partir de aquele trabalho de activação de los Merkabas de la armonização quântica, por exemplo, a partir do poder que tem um vaso de agua e uma vela, empiece a hacer los cambios de limpieza. El fuego
o fuego empieza a encender y va se quemando todo aquello que le puede hacer de beneficio para las personas, ¿cierto? Ese es un poder y una fuerza muy grande, muy grande. Entonces es un factor muy importante ese tener conciencia. En cuanto nós tenemos una vela que son poder ígneo, por ejemplo, que van haciendo quemando, por así decirlo, creo que se quemando mesmo, que se quema las energías y el derretimiento, ocurre todo ese proceso de la textura. Enquanto isso ocorre, a agua, por ejemplo, hace con que tenga toda una purificación. Y muchas veces los equipos también lo piden que las personas aquellos que tienen deseo, también beban la agua para hacer el complemento de la energía del trabajo que esté ocurriendo. Entonces, cuando se tiene una intención, primero de todo, primer punto, la intención del utilizador, la utilización del pensamento que esté teniendo. O que deseo com aquello? Eu quero a partir de hoje mantener, por ejemplo, una vela de 7 días, de 14 días, no importa, porque siempre llega el factor 7, o que a partir de hoje también voy a hacer solamente una vela común para tener una experiencia pequeña, no tiene problema, pero tienes que entender el primer punto. ¿Cuál es la intención que esté colocando en aquella vela, en aquel momento? Cuando esté encendiendo el fuego en la mecha, antes de todo eso, tienes que parar un poquito y hacer una conexión en su mente, cuál es la intención que desea para este trabajo. No es solamente ascender por ascender, es decir que tu maestro que hagan o que empezar a hacer, o que desean hacer. No es así. Tienes que tener la responsabilidad sobre el trabajo. Empieces a hacer el trabajo solamente cuando tienes un deseo aclarado en su mente. Punto. No tienes que hacer por hacerlo, solamente por ser curioso. Es un problema muy grande porque la intención que tienes, creas o no creas, es así que ocurre. Cuando enciende una vela, cuando viene con el fuego en su mecha você empieza el fuego, la intención que esté en aquel momento es a partir de ahí que su equipo hace el trabajo. Entonces, un factor importantísimo, ¿cuál es el deseo? Y también, ¿cuál es la intención? O que se quiere con aquello? Yo tengo el deseo de esto, pero la intención es que para tener eso quiero hacer malo para alguna persona. No es así que se trabaja. Es magia negra. La armonización cuántica no hace eso. Tienes un deseo aclarado para hacer uma intenção que traga algo bueno para usted ou para outra persona, não energia mala. Porque a energia mala, que tienes a conexão de hacer malo para alguma persona, tranquilamente, a ciência explica isso muito bem. O retorno da energia mala volverá para usted. Desea o bem para alguém, coisas buenas regresarán para usted. ¿Comprendes o que estou a dizer? Então, tienes aclarado um desejo, porque quando hace todo isso, todo esse processo, todo listo para ser, todo listo, e a energia é negativa, energia negra, los equipos negativados que também estão sempre listas para atender qualquer pedido de qualquer pessoa. Se tienes a intenção de hacer malo, pero crees que esté mentindo para alguém, que esté engañando a alguém, estás enganando a usted mesmo, porque a energia del mundo espiritual, como lo conoces, por exemplo, vou chamar assim, a energia é solamente uma ressonância com que tu coração esteja emanando. O flujo de energia
Empieza en su corazón, en su mente. Entonces hay una conexión con eso. Entonces se desea algo bueno, pero su corazón, su mente tiene algo que no sea bueno, que no esté aclarado, que esté queriendo, deseando, por ejemplo, una vinganza, creo que sea así, vinganza, no sé si esa palabra, perdóname, deseando mal para alguien. A partir de este momento, los equipos de luz no están en trabajo, están los equipos negativos que van a hacer lo malo para alguien y haciendo la utilización de su energía como base. Y muchas veces las personas no comprenden eso y dicen para mí, oh Sergio, estoy haciendo el trabajo, pero no ocurre nada. Estoy encendiendo las velas, estoy encendiendo el fuego de las velas, no ocurre nada, claro que no ocurre nada. Esteja ocorrendo sim algo diferente daquilo que esteja pedindo, porque a intenção não é recta. A intenção é uma intenção que está totalmente equivocada. Compreendes que estou a dizer aqui? Então, quando o primeiro ponto, solamente isso. Estou a partir de agora haciendo mi conexión porque tengo una intención aclarada, es un deseo recto, es un deseo de hacer bueno para mí o para otra persona, para mi casa, para mi pareja, para mi habitación, para mi perro, sea o que sea, para mi trabajo, para mi automóvil, no tiene. La intención es tuya. Entonces capricha. Mira que tienes que tener aclarado una recta intención para eso. ¿Comprendes? Entonces, a partir de este momento, cuando empiezas a hacer eso, sí, tus maestros, tus equipos de luz están todas muy cercanos de usted. Y a partir de ahí, el trabajo empieza a ocurrir. Y algunos factores son muy importantes para tener un poquito más de comprensión para las personas que están interessado em saber o que ocorre para fazer o trabalho um pouquinho mais de forma assertiva, um pouquinho mais de forma aclarada, um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de consciência enquanto este trabalho esteja ocorrendo. Então, uma coisa, por exemplo, que pouquitas pessoas têm na consciência é que quando se enciende o fogo de uma vela, por exemplo, um sinal, por exemplo, que de uma resposta, por exemplo, sobre a forma com essa llama de fuego, por ejemplo, que sea así también, la forma que ese fuego se quema, por ejemplo, el fuego se quema, es un ejemplo, es la respuesta de su equipo, de su maestro, o equipos, perdón, de su equipo, de su maestro. Si hay una aceptación o no de la intención que esté colocando en este momento. Então, por exemplo, se tienes que solamente encender el fuego y hay una luz muy tranquila, muy serena, muy buena, solamente mira que está ocurriendo perfecto el fuego, es un señal de que todo está muy bien, o alinhamento de pensamientos tuyo, corazón y la acción de sus maestros en el plano astral están totalmente alineadas. Pero que tal vez alguna vez el fuego no esté un fuego muy brando, un fuego muy tranquilo, esté una agitación, por ejemplo, en el fuego, empiezas a tener una trepidación, creo que sea así también en español, es un señal que hay una disputa. Hay una disputa aí. Tá? A forma que essa vela vai se derretendo a partir daí é um fator de uma avaliação creio que evaluação muito importante, porque já que se demonstra que a energia ao redor marcou um fluxo de energia durante a queima, que o derretimento de uma vela, quando se aceita por completo, não deixa rastros de cera, vai queimando perfeito, pero quando a cera se derramou alrededor do ponto, por exemplo, de combustão da mecha, isso quer dizer que, a pesar de haver sido queimada, houve nesse processo, por assim dizer, uma disputa, um duelo energético, em que outra parte aceitou e outra parte não aceitou totalmente a energia e não tem como saber o que ocorreu. Pero temos que manter a intenção.
y hacer una nueva forma de conexión con los equipos, de pedir que si ocurrió alguna cosa que no esté de acuerdo, que se haga nuevamente. Y la próxima vela, cuando for hacer todo el proceso, empiezas nuevamente. Y mira que tienes que tener atención a eso. Porque a partir de ahí es una forma de conversar, por sin decir, de hacer una charla con tus equipos en el plano astral. Mira que si ocurre una quema perfecta, está todo bien. Mira que si hay una agitación en el fuego, tiene una disputa. Ocurre mucho de algunas situaciones, el duelo será muy grande de energía durante la quema de la vela, que una interpretación, por ejemplo, es que una vela de 7 días ocurrió de hacer a su quema en 3, 4 días. Totalmente en un duelo muy grande, aquele fuego totalmente con agitación, y ocurrió que não tem mais. Uma vela de 7 dias ocorreu que houve sua queima em 3, 4 dias. E há um duelo. Empiezas a ser o quê? Empiezas de novo. Novamente empiezas com a vela com a intenção, porque é um duelo, não é uma brincadeira. Não é uma broma, como se diz em espanhol. Tienes que ter de uma forma muito séria esse trabalho, porque o pueblo del plan astral no tiene nenhuma broma. Estão haciendo todo de forma muito séria. Muito séria. Sea para o bien, para hacer coisas buenas, ou sea para hacer coisas não tão buenas assim. ¿Lo comprendes que isso é dizer? Então, a partir de este momento, quando empiezas a tener la consciência sobre isso, a partir de aí, sim, ocorre las responsabilidades sobre el trabajo que esté haciendo. Sea un trabajo para usted, sea un trabajo para quien sea, no importa. La intención y la observación, cuando mira para o que está ocurriendo a su alrededor, cuando mira, por ejemplo, en el asunto que estoy diciendo aquí hoy, que es la vela, una vela quemando, una cosa muy simple, y tiene algo ocurriendo ahí, tiene que hacer algo, tiene que comprender, porque si tiene algo que sea muy valoroso para nosotros, el tiempo. Entonces, cuando haces algo, tienes que mirar las consecuencias de eso, porque el tiempo no hay como volverlo. Tienes que hacer todo con o máximo que puedes de asertividad, porque el tiempo no vuelve más. ¿Comprendes que eso es decir? Entonces, quería decirte hoy de hacer el registro, por ejemplo, de esta información, porque muchas personas tienen una devoción por cuenta de la religión, por ejemplo, que eso ocurre mucho también con los atendimientos, las consultas que hago aquí en Brasil, de las personas que por cuenta de la religión tienen un preconceito, no quieres. No tengo como hacer de eso en mi casa, tengo que hacer en algún lugar diferente que acepte la energía, como si eso fuese algo de otro mundo, por ejemplo, y no tiene nada de eso. Las religiones, todas las religiones, todas, tienes el fuego como un símbolo, como una simbología, como algo muy fuerte, algo de mucha fuerza, en su estructura, porque las personas comprenden el poder que el fuego tiene. ¿Cierto? Entonces, todos los rituales que ocurren en las religiones, en sus templos, por así decir, las iglesias, que sea así, todos ellos tienen el fuego. ¿Y por qué tú no puedes tener el fuego en su casa? ¿Por qué tú no puedes tener el fuego en cualquier lugar que sea? Pero que tienes atención, mira que voy a decir ahora. Cuando se hace el trabajo con fuego en el templo, en las iglesias, sea donde sea, con la religión, las personas que están manipulando, que están haciendo la manipulación de las cosas, tienen las informaciones. Las personas saben, o pelo menos deberían saber, cómo hacer eso. Por eso que tiene todo un ritual. Tiene músicas para hacer el momento que vai se empezar
a encender el fuego, por ejemplo. Tienes el ritual para tener todo momento específico para hacer con la energía baja solamente aquello que sea la intención de la persona que esté con la conducción del proceso, ¿comprendes? Entonces, todo eso es información que las personas no tienen. Por eso siempre en el trabajo de la armonización cuántica he dicho siempre que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que cambiar las cosas en su ritmo, cada persona en su ritmo, pero tienes que hacer los cambios. Tienes que empezar a procurar mesmo las informaciones. Hacer las cosas de una forma diferente de aquello que tienes hecho. Perdón. El resultado de la acción, tú ya lo sabes. Pero entonces a partir de ahora, si quieres hacer de una forma diferente, si quieres hacer, tienes que tener otra forma de hacer, tienes que estudiar un poquito hoy, un poquito mañana. Y cuando tiveres aclarado, tendrás muchas cosas hechas ya en su camino, ¿comprendes? Entonces, hoy tengo un deseo, por ejemplo, ¿no? De hacer la información también en español porque tenemos un trabajo que estamos haciendo en el plano astral muy fuerte y que algunas personas en el plano físico están empezando a despertar. Entonces, esta información, algunas personas tienen tido sueño, por ejemplo, con las informaciones y cuando están aquí despiertos en el plano físico no sabe o que hacer, no sabe cómo hacerlo. Entonces, un ejemplo de mantener la conexión con sus equipos, de mantener la estructura un poquito más cercana de usted, es una vela que esté acera en su casa, enciende el fuego. Mira que tienes también, si te ocurriera en su mente, la intuición, un vaso de agua, perfecto, siempre con sus velas, en cuanto hace la quema del fuego, de la mecha, por ejemplo. Siempre tengas la conexión, tendrás dentro de algunos días, tendrás la percepción física y también mental de la conexión un poquito más sutil con sus equipos y sus maestros. Pero tienes que hacerlo. No son todas las personas que tienes eso, que tienes la sensibilidad para escuchar lo que estoy a decir aquí y hacer los seus trabajos, pero algunas personas despacito, ¿no? Como he dicho, empiezan a tener las informaciones y empiezan a mirar los cambios y sentir un poquito de las modificaciones, los cambios en sus procesos, sea con su pareja, con su familia de trabajo, o sea como sea, y aos poquitos tienes la percepción de que eso tiene sim um resultado en el plano físico também. Então, o assunto de hoje, que a charla de hoje, solamente para hacer traer para usted un poquito de esta información, né, esse desdobramento de la utilización de las velas y su poder. Voy cerrando aquí la charla con esa información. Primer punto, siempre acuérdate que la intención de su mente y de su corazón es el punto primero para hacer cualquier cosa. Entonces, a partir de hoy, cuando empezar a hacer eso y has encendido una vela, mira que tienes que tener una intención muy aclarada en su mente y hacer el anclaje como he dicho también aquí en el Instagram, en el Spotify, en el YouTube, solamente para que a partir de este momento anclaje todo un alineamiento con su equipo y ahí sí, a partir de este momento todo aclarado, empiezas a hacer el trabajo con un poquito más de seguridad, un poquito más de firmeza y con toda certeza tendrás un poquito más de resultado y su evolución, que en un pasito, en una jornada, en un viaje, siempre tendrás un poquito más de éxito en sus acciones. Perfecto. Más una vez quiero agradecer a todos vosotros que están a escuchar aquí en Spotify, Instagram o YouTube, no importa donde esté. Las personas que pasaron acá por el canal, en el Instagram, ahora en vivo, agradezco la oportunidad de estar con usted, de estar hablando en su mente, en su corazón un poquito, traer un poquito de conexión del trabajo de armonización cuántica,
tengo un sentimiento muy grande que deseo que también este sentimiento llegue até ustedes, de que mucho amor envolvido en todo este trabajo, los equipos de luz, todos estamos haciendo muchas cosas y creo que muy en breve podré hablar un poquito más do que esté ocurriendo. Acuerdo-vos también que en septiembre estaré en el Chile, en Santiago y también en Concón. Estaré haciendo consultas, hablando con las personas, estaré haciendo anclaje de la energía del trabajo de iluminación cuántica en plano físico en Chile. Entonces, las personas que estén escuchando en septiembre, que tienen la conexión, la resonancia con el trabajo, podremos sí hacer un encuentro en el Chile, en Santiago, inicialmente en Santiago, en Concón, para que tengamos un anclaje un poquito más fortalecido, ¿sí? Muchas gracias, deseo una buena noche, una buena tarde para quien está en Chile escuchando. Y aquellos que están escuchando la grabación, sean muy bienvenidos a este trabajo. Tengan un sentimiento en el corazón de acogimiento, de mucho amor para todos vosotros. Como he dicho en portugués, mucha paz, mucha luz y armonía para usted y sea onde sea que estuvieres, siempre carguen, tengan con usted, lleven con usted el amor, la paz, la luz y la armonía del trabajo de iluminación cuántica. Muchas gracias a todos vocês, a vosotros que son las personas muy importantes para usted y para el Creador Supremo, para nuestro mestre, para nuestra fuente de luz mayor. Besitos, abrazos y hasta pronto.